Para platicar más a fondo se encuentra con nosotros el analista internacionalista Aníbal Ruiz, a quien saludamos por supuesto con mucho gusto. Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Un saludo hasta España. Un saludo, gracias por la invitación. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos, Aníbal, es ¿un crimen de guerra sin castigo lo que se llevó a cabo precisamente por parte de Estados Unidos en contra de Japón? Bueno, fue justamente un crimen de guerra porque no era necesario tirar en ese momento la bomba atómica. Es verdad que parte, ¿no?, de la legislación jurídica a veces de la guerra vino después de la Segunda Guerra Mundial, hubo derecho internacional humanitario, hubo diferentes cosas que se fueron generando después. Pero el tema es, ¿era necesario tirar una bomba atómica donde murieron entre 150.000 y 250.000 civiles japoneses, donde no había distinción en este momento entre lo que es el tema militar y la población civil? Era necesario. No hay que olvidar que lo que se dio en este caso fue la reunión, haciendo un análisis histórico, la reunión de Potsdam, que finalizó el 2 de agosto, donde se daba ya los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética. De repente, 4 días después, el 6 de agosto, se lanza la bomba atómica. Eran vidas que se pusieron en juego, vidas que Estados Unidos las asesinó, con la idea de generarse la hegemonía en plena Guerra Fría en el inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Totalmente que fue un crimen de guerra. El problema que hay es que ideológicamente, a nivel hegemónico, la industria ideológica de Estados Unidos, de sus películas, de Hollywood, etcétera, etcétera, incluso desde el derecho internacional, nunca se ha hablado como crimen de guerra. Parece ser que ha sido como una salvación de un nuevo orden mundial generado por Estados Unidos. Y ese es el gran problema, ¿no? Creo que tenemos que revisar la historia porque ha habido muchas muertes por parte de esa matanza de Estados Unidos, de lo que tiene la bomba atómica. Ahora mismo, ¿no?, que tenemos en el cine, ¿no?, una película de Estados Unidos, ¿no?, Oppenheimer, que fue el creador de la bomba atómica, e incluso se vio que él estuvo en contra del lanzamiento de la bomba, después por el impacto que hubo. Hasta su mismo creador lo vio como un crimen de guerra. ¿Lo es? Totalmente sí. Aníbal, un gusto saludarte. Te habla Belinda Urías. Platícanos Hola, un Belinda, ¿qué tal? poquito del negocio de la guerra detrás del lanzamiento de la bomba atómica. Sí, ahí está también, ¿no? Además, no olvidemos, Estados Unidos hoy, que fue el que lanzó la bomba atómica, el único país que la ha lanzado contra población civil, no olvidemos también que 5 países que la tienen legalmente, ¿no?, que es el Consejo de Seguridad de la ONU: China, Francia, Reino Unido y Rusia, ¿no? Ese Tratado de No Proliferación de 1970, pero hay países que la tienen legalmente. Por lo tanto, aquí hay un desorden en el mundo, ¿no? Algunos la pueden tener y otros no. Además, también, pues, el caso de Israel, que la tiene Pakistán e India también, ¿no? Corea del Norte, y ahí se ve un poquito la doble vara de medir cuando hay un cierto control en algunos países como Irán, ¿no? Sí quiere hacer un control, pero a Israel no. En todo esto, crimen de guerra que hay en este aspecto es válido, y sobre todo el hecho que bien comentas ahí, Belinda, que es el tema del negocio de la guerra. No hay que olvidar que Estados Unidos hoy tiene 800 bases militares por el mundo. No hay que olvidar que detrás de crear una bomba atómica, de crear una política de contención, de crear una política de distensión, ¿no?, generar esos enemigos a veces ocultos, cuando se hablaba incluso del enemigo el enemigo, ¿no?, de un cierto Estado islámico, ¿no?, porque no existe detrás de ello un Estado, se genera un avance, ¿no?, una inversión muy grande en la industria armamentística. La industria armamentística hoy en día, dentro del modelo capitalista y sobre todo de Estados Unidos, es un principal fondo de ingreso a nivel de esa economía estadounidense. El Pentágono, 800 bases militares. ¿Cuántas empresas, incluso a nivel tecnológico, están entrando también en ese negocio, ¿no? El tema de el miedo, la palabra seguridad, la palabra, ¿no?, de todo ello que lleva detrás en base a ese negocio. Creo que es importante analizarlo sobre todo. ¿Qué es un modelo actualmente? Estamos llevando un modelo militar. Fácilmente hay una pista. La OTAN, en 2014, la OTAN, Estados Unidos, Europa y Canadá, dijeron de aumentar todos los países un 2% su PIB. Parecía que no había en ese momento la asistencia de la OTAN, Europa creaba un ejército propio, ¿no? Y de repente tenemos la guerra de Ucrania y todos los países, España es ejemplo de ello, donde se ha reducido la inversión en educación y salud proporcionalmente y se ha aumentado el tema militar. ¿Cuánto negocio lleva lo militar? Las muertes dan mucho dinero a gente en el tema militar. Y creo que eso es importante analizarlo, todo lo que lleva detrás y el negocio de las guerras. Desde el final, y no me voy a extender mucho más, desde el final de la Guerra Fría, parecía que los conflictos, ¿no?, iban a acabar, que no iba a haber las guerras. Hemos tenido más guerras que en plena Guerra Fría, porque no había una contención de dos superpotencias, y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han hecho que tenemos Irak 1, Afganistán, Irak 2, tenemos Libia, tenemos Siria. Por lo tanto, ha sido el negocio de la guerra que está detrás. Hacer negocio, muertes,
lo que es la principal violación de derechos humanos y ello lo tenemos que atender, ¿no? Y protestar constantemente contra este orden mundial. Creo que es necesario un nuevo esquema de funcionamiento. Aníbal, Roosevelt denunció un complejo industrial militar que continúa gobernando hasta el momento. Roosevelt, un complejo militar, claro, Estados Unidos lo es. Estados Unidos, voy a decir, no acaba de expandir constantemente sus bases militares. Tiene incluso territorios ocupados, como el caso de Guantánamo en Cuba, que es un ejército que tiene allí una base militar. ¿Cuánto dinero, cuánto lleva del negocio de Estados Unidos en ello? ¿Cuánto es la geopolítica militar de Estados Unidos? Bases incluso tremendas que hay a nivel proporcionales económicas, como es en Ramstein, ¿no? En Alemania, ¿no? La expansión que se le ha dado también en todo momento a las bases militares de Estados Unidos en el tema de Europa. Es claro que Roosevelt vio claramente su política New Deal, su política incluso de cercanía con la Unión Soviética en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que teniendo la rivalidad de los países fascistas y nazis como Alemania, Italia, ¿no? El hecho de que se podía llevar, pero la entrada de Truman, la entrada, ¿no? Del sector más conservador, lo que hoy podríamos decir el sector Trump en Estados Unidos, llevó a cabo una política de contención y el miedo del comunismo, porque también había un tema detrás. El miedo no solamente venía por tema de valores y el miedo del comunismo dentro de una lucha de clases, lo que venía también eran los intereses económicos. Si hay un miedo, necesitamos invertir en seguridad. Y eso ha hecho Estados Unidos, poniendo sus bases militares y su contención totalmente no constante en esa guerra, incluso que llevó una guerra espacial contra la Unión Soviética. ¿Qué hay detrás? Mucho negocio. Podemos ver las acciones por parte de Wall Street, las empresas que se dedican a las empresas armamentísticas e incluso las tecnologías de hoy, el vínculo que tienen con el tema armamentístico. Creo que eso es importante analizar dentro de este sistema, ¿no? De cómo a Estados Unidos le interesa siempre constantemente las guerras. Un ejemplo muy claro. Tuvimos un premio Nobel de la Paz, Obama, un presidente, pues en su momento tenía 7 guerras en el momento, desde Irak, de Somalia, de Afganistán, de Libia, desde Siria, ¿no? Había 7 guerras, se dieron el premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, también dentro de ese aparato de lo que llevan detrás hay un componente ideológico para decir las guerras que hacen son guerras buenas. Y creo que tenemos que tener ese criterio de sus intereses geopolíticos Estados Unidos para dominar otros pueblos del mundo. Aníbal Ruiz, experto internacionalista, de verdad, ha sido un placer escucharte y estamos en contacto. Aníbal, un fuerte abrazo hasta España. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo aquí desde Barcelona. Gracias.